Muy bien, comenzamos a grabar. Eh, Muy bien, como yo decía, soy el profesor Joan Osorio Cartagena, estoy encargado de trabajar con ustedes ciencias naturales y también matemáticas. Ya hoy día es la clase 22 de abril y como sale es clase online. Ahora, vamos a trabajar el tema la materia, ya no la materia como contenido, sino que la materia en una visión física de la materia. Nos referimos a de qué están hechas las cosas y por qué están formadas así. Ahora, como sale aquí en el nivel 2 tenemos distintos temarios que a su vez son muy parecidos y están contenidos, es decir, también se tratan en lo que es el nivel 3. Ya lo que tienen distinto es que en el nivel 2 están como primera unidad, ya que son solamente 4. En cambio, en tercer nivel son 6 módulos y la materia es el módulo 4. Esa es la única diferencia que hay. Una descorrelación en el momento que debería haberse trabajado. Yo lo estoy ordenando para trabajarlo con los dos. ¿Ya? Vamos a comenzar con ¿qué es la materia? ¿Ya? Como comentamos, ¿qué es la materia? En términos simples, la materia es la sustancia que compone los cuerpos físicos, consta de partículas elementales y tiene diversas propiedades. ¿A qué nos referimos con eso? Es todo lo que ocupa un espacio en el universo, ¿ya? Y no es solamente energía pura. Aunque toda la materia está compuesta de energía, toda la materia tiene 3 características básicas. Ahora, si observa detenidamente su entorno, se dará cuenta que la materia no está en la naturaleza de manera uniforme, es decir, la encontramos de distintas formas, distintos colores, distintas características. Las sustancias o mezclas en distintos estados físicos o de agregación, es decir, hay cosas, ya hay materias que solo las encontramos en una forma posible. Hay otras que pueden cambiar de estado. Esas son de agregación. Por ejemplo, el cubito de hielo que está aquí en la imagen. Ujú. Si alguien quiere participar, puede comentar por qué creen que está ese cubito de hielo ahí. Porque eso es la materia. Porque es materia, muy bien. Viene siendo materia sólida y líquida a la vez. Ya. Sólida Profe, y líquida a la vez. Buena pregunta. ¿Es una, sólida o líquida? ¿Sí? profe, una consulta, no se ve ¿Sí? en mi Facebook, va en mi computador. Ya, mire, tiene que prestar atención. Cuando uno tiene las ventanitas, lo más probable es que no se vea mi cara, no se debería estar viendo mi cara. Si está viendo la cara de alguien más es porque usted la presionó y la dejó fija. ¿Ya? Ahora sí. Pregunta, ¿hay alguien más que no esté viendo en estos momentos la presentación? Escribirla, la presentación. No, se va a enviar. Ya. Bueno, como, como estamos comentando en la presentación, hay un hielo. Pregunta, si Que a también alguien se le come. tiran un pedazo de hielo, Y ¿duele el hielo más también se que... come. ¿Ah? También El se hielo come se el come. hielo. Se come el hielo, ¿cierto? Pregunta, si a alguien le tiran un pedazo de hielo, ¿duele lo mismo que si le tiran un vaso de agua? Oiga, O profesor, dígale a la gente que apague los micrófonos, no se escucha nada, po. Se escucha un vamos a... perro, se escucha una señora hablando, se Profe, escucha el cabrón chico. Al final uno no aprende nada porque no dejan escuchar, con cero respeto.
Un acto Sí. Lo desubicado. apagamos al tiro, ¿ya? Eso mismo íbamos a decir nosotros. Siempre la misma clase, siempre el mismo micrófono encendido. Ya, Gracias. ya. Muy bien, continuamos. Repito, no es lo mismo que nos tienen un trozo de hielo, que nos tienen un vaso con agua, o que pongamos la mano al vapor. Los tres son agua, pero están en un distinto estado. El hielo está en un estado sólido, hasta que le hacemos algo para que se vuelva líquido, que sería el agua. Ahora, tanto el hielo, el vapor y el agua líquida son agua. Nosotros le hemos dado otro nombre a través de la historia. ¿Por qué? Porque lo observamos con características distintas. Es decir, hay uno que es duro, como el hielo, muy duro. Hay otro que es fluible, que es el líquido. Y hay otro que es como aire, que es el vapor de agua. Pero los tres siguen siendo agua. Vamos a continuar con la presentación. El vapor quema las manos. Por eso es lo importante. Y vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Ahora, propiedades de la materia. Existen propiedades específicas, ¿ya? Es decir, que solo la tienen algunas materias, las que son propias de algún tipo de material, como por ejemplo el metal. El metal no se puede volver vapor. No. ¿Ya? Lo otro, hay propiedades generales, es decir, que las tienen todas sí o sí o sí, que son comunes a todo tipo de materia, sin importar de cuál se trate o en qué estado se encuentre, lo que son la masa, el peso y el volumen. Eso están en todo. Yo puedo pesar el aire, puedo medir el volumen de aire, incluso hay una maquinita llamada compresor que mete aire adentro a presión y lo aprieta, lo aprieta, lo aprieta, lo aprieta. Por ejemplo, cuando alguien dice, pero el aire no se ve. Sí, pero yo un globo lo inflo con aire. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son estas tres propiedades generales? La masa. Vamos a silenciar de nuevo los micrófonos. Exactamente. Sí, Profesor, sí, un ejemplo vendría siendo si, ¿qué es lo que pesa más? Si un kilo de pluma o un kilo de piedra. En realidad las dos cosas pesarían lo mismo, pero el volumen sería diferente. miren, frente a esa pregunta, hasta esa pregunta es falsa. Esa respuesta es falsa. ¿Ya? Ahora lo vamos a explicar por qué. Mira, Ya, vamos a explicar el tema de esa pregunta. Esa pregunta se le iba a hacer un poco antes. Después, la masa es la magnitud que indica la cantidad de materia que posee un objeto y se puede medir en una báscula, es decir, a lo que le decimos pesa. Nosotros cuando medimos la pesa, nos subimos a la pesa, no es que estemos midiendo peso, estamos midiendo masa. ¿Ya? Quede claro, la masa se mide en kilogramos. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae un objeto y se puede medir con un dinamómetro. El peso se mide en newton o en Gs. ¿Ya? Un G son 9.1 newton, es decir, es la fuerza de gravedad. Eso es a lo que se le llama peso, a la fuerza que ejerce el planeta en nosotros. ¿Mm? ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguien ha visto las películas típicas del cine? Supongo que sí.
en la que las personas cambian de planeta o van al espacio y dan saltos más grandes o flotan en el espacio. Pregunta, ¿siguen manteniendo la misma masa corporal, es decir, el mismo cuerpo, o su cuerpo cambia? Su cuerpo cambia cuando resulta fusionado con el imán. ¿Segura? Porque, por ejemplo, las personas que dicen haber ido a la luna, dicen, llegaron Flota siendo, como el aire, así. flotan como el aire, pero llegaron siendo las mismas personas. Mm. Es decir, su cuerpo estaba compuesto de la misma masa. Llegaron No aquí, sé. se subieron a una báscula o una pesa, que le decimos nosotros, y pesaban lo mismo. Bueno, la variación, si comieron bueno arriba, una fluida arriba, pues si comieron puro, ¿cómo se llama esta comida de astronauta? Llegaron un poco más flacos. Ahora, el peso tiene que ver con la gravedad, la fuerza con la que el planeta o el lugar donde estemos los tira. Por ejemplo, si tenemos gravedad cero, no pesamos nada, es decir, flotamos. Y son cosas distintas. Y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Y ahí entra el detalle. Por ejemplo, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de fierro? Fierro. Pesan lo mismo. Ah, ojo, pesan lo mismo porque están los dos en el mismo planeta. La masa es muy distinta porque de qué están compuestas las plumas es una cosa y el metal depende de qué metal sea, si es un metal puro o no, y qué tan comprimido esté. Como el oro en quilates. Uno dice, está el oro en cierta cantidad de quilates, está, mientras más quilates más caro, mientras menos quilates más caro. Y no es que sea oro impuro, sino que está más denso, es decir, es más blando o es más firme, está más apretadito. Y el volumen es el espacio, no es lo mismo una persona musculosa. Por ejemplo, la roca, que pesa 120 kilos, el profesor Joan, que pesa 120 kilos. Son muy distintos. Uno está compuesto de puro músculo y yo de más grasa. ¿Ah? Ahora, la fuerza de gravedad para los dos es la misma. La cantidad de materia, la masa, es distinta. Uno es más músculo, otro no. Y el volumen también es distinto, porque lastimosamente para todo el mundo, la grasa ocupa más espacio que el músculo. ¿Ya? ¿Se entiende a qué nos referimos con masa, peso y volumen hasta el momento? Sí. Sí. Masa es lo que está compuesto un cuerpo y lo medimos en kilogramos. ¿Qué son los kilogramos? La relación entre la materia y la fuerza de gravedad. El peso, hablamos de solamente la fuerza de gravedad sobre ese cuerpo. Y el volumen es qué tanto espacio ocupa, como el Plumavit, que es polietileno expandido, es decir, algo muy inflado, es muy amplio. Pero la cantidad de masa que tiene, si yo la comprimo, la aprieto, va a seguir teniendo la misma cantidad de materia. Va a estar más apretada solamente. Último ejemplo antes de pasar. Si alguien ha visto en TikTok o puede ver lo que pasa con los plumones de cama, típicamente los que son de pluma o de esta espuma, vienen apretadísimos, muy apretadísimos. Y después uno los saca y cuesta un mundo guardarlo en la misma bolsa. ¿O no? Sí. Ya. Y cuesta un mundo lavarlo en la lavadora. Claro, lo mismo. Ahora, cuando lo sacamos de la lavadora con agua, es terriblemente pesado porque tiene agua dentro. Sí, pues. Pero
cuando está seco, literalmente seco, y lo sacamos recién salido de la bolsa, en su interior se mete aire, y lo que hace es que la masa se esparza, aumenta el volumen, sigue teniendo la misma materia, el plumón es el mismo, no ha cambiado en nada, y el peso también se mantiene porque sigue estando en la tierra. Sale Mm, los micrófonos de nuevo. Vamos de nuevo, por si acaso. Ya, continuamos. Algunas propiedades específicas de la materia. ¿Ya? Hay materias, igual que las personas, somos todos distintos. Las materias, obviamente, tenemos materias distintas. Por ejemplo, la conductividad eléctrica. No todo conduce electricidad. Ahora, ¿qué es la electricidad? Es un flujo de electrones. Es decir, que hay un paso de energía entre las moléculas de la materia. ¿Ya? Un conductor de electricidad, por ejemplo, es el grafito. Es decir, un lápiz mina puede conducir electricidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? No aguanta tanta electricidad como un cable delgadito de luz, como le decimos nosotros, un conductor eléctrico. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la cantidad de electricidad, va a cambiar el material que la pueda soportar. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor conductor para electricidad? Según lo que yo tengo entendido y me han enseñado, es el oro. Pero el oro es muy caro, así que es muy difícil que alguien tenga la instalación eléctrica de su casa con oro. Pero ocupamos cobre, que también es conductor eléctrico. La mayoría de los metales es conductor eléctrico, pero aún así no todos los metales son igual de buenos conductores. Por ejemplo, la goma es aislante. También tenemos que la madera es aislante siempre y cuando esté seca, porque si está húmeda, conduce electricidad, porque el agua conduce electricidad. El carbono o el carbón, nosotros también podemos conducir electricidad. sí, pues cuando lo pasamos a llevar, Ah, muy bien. Ahora, cuando lo también pasamos a está llevar electricidad. Sí, entre la persona y otra. una persona y otra, como estamos compuestos de materia, todas las materias están hechas de electricidad. Algunos me dicen, el profesor está loco. No, el cerebro funciona con electricidad, pero a su debida medida. ¿Ya? Y hay cosas que no transmiten electricidad, otras que se pueden electrificar, como por ejemplo la regla. Está el típico experimento que hacemos cuando chicos, nos pasamos una regla por la cabeza, la colocamos sobre unas hojitas de papel y se pega. O la del globo, que es de goma, y yo me la paso por el pelo y manta, se puede atraer a otras cosas y lo pego al techo el globo. Si alguien tiene un globo, una regla y más rato está aburrido, puede hacerlo y comprobar si el profesor estaba mintiendo o no. Tiene que ser con el pelo seco. Continuamos. La flotabilidad. La flotabilidad es la capacidad de un cuerpo que tiene de flotar, o es decir, mantenerse sobre un líquido. Tenemos distintos líquidos, distintas características. Por ejemplo, el agua y el aceite. Hay uno de los dos que flota. ¿Cuál flota? ¿Flota el agua o flota el aceite? El aceite flota. Muy bien, el aceite flota. Excelente. Ahora, ¿por qué flota el aceite? Esa es la gran pregunta. Algunos dicen, el aceite flota porque el aceite es más blando. Puede ser, pero un barco, por ejemplo, ¿qué opinan del caso de un barco? Un barco es de metal e inmensamente grande. ¿Por qué flota?
¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quiere opinar sobre eso? ¿Tiene más peso? Porque profesor? contiene aire dentro. ¿Contiene aire dentro? Ya, Con la puede ser. gravedad y la fuerza. La gravedad y la fuerza, bien interesante esa respuesta. La presión que tiene, muy La alta la pre- presión. La presión, esa es muy buena respuesta. ¿Tiene mucho peso, profe? Tiene mucho peso el barco. O dependerá de la peso del forma del volumen. barco. Por el peso y el volumen. Ya. Miren, vamos a explicar eso rápidamente y vamos a continuar. Ya, no sé cómo andamos con la hora. Vamos bien. Ya. Ahora, vamos a leer lo que está aquí. Para todos resulta muy asombroso que cuerpos tan inmensamente grandes y pesados como los barcos floten en el agua y otros pequeños como las bolitas de vidrio se hundan hasta el fondo de este líquido. ¿Qué explicación tiene este fenómeno? ¿Qué propiedades de la materia se relacionan con este fenómeno? Observémoslo en la siguiente actividad. ¿Ven el barquito que está ahí? Si alguno de ustedes alguna vez jugó con un barquito de papel y lo echa al agua, el barquito flota. Claro que si el papel empieza a absorber agua, va a terminar hundiéndose. ¿Ya? Ahora, la flotabilidad de los objetos en el agua líquida, porque obviamente si el agua está sólida, es hielo, uno camina por arriba del hielo. Y si está en vapor, tenemos que pasar por un avión por arriba. Ahora, esto dependerá... Oh, se me pasó. ¿De qué cosa? De la densidad de una materia, si es mayor o menor que la del agua. ¿A qué nos referimos de la densidad? ¿Qué tan juntas o separadas están sus partículas? Y lo otro, de la cantidad de esa materia. Por ejemplo, un barco ocupa mucho espacio y necesita mucha fuerza para entrar. Y lo otro, que como decía una persona ahí, tiene aire adentro. Y el aire es más liviano que el agua. ¿Ya? Todo tiene que ver con esa dinámica. Ahora, por lo mismo, es que es muy, muy peligroso saltar de sobre 40 metros al agua. Y ustedes me dirán, pero, profe, ¿qué tiene de raro si yo me pego un piquero de 40 metros de alto? Y yo, como les digo a todos, no es lo mismo tirarse un clavado, caer con la puntita de las manos, que pegarse un guatazo. Un guatazo de 2 metros de altura duele más que 8, por no decir otra palabra chilena típica. Pero el tirarse un clavado, uno rompe la superficie del agua con más facilidad y entra. Pero entra en juego ¿qué cosa? La velocidad. No es lo Profe, mismo, ¿sí? otra cosa, en tirarse un maripiquero te puede quedar paralítico de por vida. Sí, a eso lo digo yo. Como dice la compañera, tirarse un piquero puede dejarnos parapléjicos, cuadraplégicos, incluso matarnos. Es cosa de ver cuando un avión se cae al agua. Y uno puede encontrar muy blandita el agua, pero dependiendo de la velocidad que lleve, se puede volver más dura que el mismo metal. Todas esas cosas tienen relaciones y dependen de la materia y las fuerzas, que también vamos a ver más adelante. Otras características de la materia es la dureza. Consiste en la resistencia a la abrasión de un mineral u otro material sólido. Un mineral puede ser tan blando como el talco o tan duro como el diamante. Un material como el carbón, si se mete en una
en una ostra, en un marisco, puede volverse una perla. ¿Ya? Pero lo más duro que tenemos la mayoría de los seres humanos, y hemos conocido, aunque no tengamos la plata para comprarlo, son los diamantes. ¿Ya? Los diamantes son hechos a mucha presión, es decir, es cristal muy, muy apretado. Por lo mismo, mientras más apretada sea esta materia, va a ser más dura. Entre paréntesis, los metales también tienen distintas densidades. No es la misma dureza que tiene el aluminio con, por ejemplo, el plomo. El metal más pesado es el plomo. ¿Ya? Y hay algunos que son incluso hasta líquidos, como el mercurio, que está en el termómetro. Y no está caliente, que quede claro. En cambio hay otros que hay que derretirlos. La maleabilidad es la facilidad con la que algunos metales o materiales, ¿ya? O materias pueden doblarse. Incluso algunos son flexibles, se pueden estirar y volver a su tamaño. Ahora, Como los una persona metales, haciendo un vaso. claro, Como una aquí persona vemos, por haciendo un vaso. ejemplo, el tema de los cables. ¿Ya? Ahora, hay cosas que a distintas temperaturas cambia su maleabilidad. Es decir, el vidrio caliente puede ser lindas, pero más helado no se puede doblar. Ahora, la ductibilidad, facilidad con la que algunos materiales pueden ser extendidos en alambres o hilos. Por ejemplo, el cobre es más fácil hacerlo, ¿qué cosa? Hilos o alambres. ¿Por qué? Porque es muy maleable. A su vez, tiene relación con la característica anterior. Pero, por ejemplo, el vidrio, yo puedo hacer hilos delgaditos de cristal, pero son muy frágiles. Ahora, este es un poco más extenso. Difusión, compresión y expansión. Y aquí viene la típica historia que contamos siempre. ¿Qué es lo que pasa en una casa de madera cuando hace mucho calor y en la noche hace mucho frío? ¿Alguien sabe la respuesta? Y cuando hace mucho calor, toda la gente está afuera y en la noche, cuando hace frío, se pone el estufito y lo me dice acuestar temprano. Ya, pero no estoy hablando de las personas de la casa, yo estoy hablando de la misma casa, de la madera. Profesor, cuando cambia Que temperatura, la madera cruje. Por eso a veces el techo suena. Muy bien, muy bien. A más de alguna persona, en algún momento de su vida, incluso adultos, tendemos a creer en fantasmas porque empezamos a sentir crujir la casa. sí, ¿Ya? sí, Y hay como si estuviera personas que penando. arrancan y se asustan. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay materias que se expanden con el calor y otras que se achican con el calor. Y ustedes dirán, pero profe, ¿no era nada un fantasma? No. Es la madera que se expande con el calor y con el frío se contrae. También le pasa a los plásticos. Se ¿Ya? dilatan. Por ejemplo, una manguera en la mañana. Es cosa de agarrar la manguera, está tiesa, tiesa, pero pónganlo un ratito al sol. Queda más lacia que 8. ¿O no? Se derrite todo el agua, se derrite todo el hielo. No, y ni siquiera el agua, estoy hablando solamente de la manguera. El agua Ah, se congela, cambia totalmente de estado. Y ahí la diferencia entre cambio de estado y característica de la materia. Porque la manguera, para ya. que se derrita, pase a líquido, tengo que casi quemarla. Y ahí gotea, se vuelve líquido.
pero quema de Sí. una manera, no sé si alguien se ha quemado, yo sí me he Sí. quemado con manguera. Ya. Ahora, dice, en la actividad anterior, bueno, en los libros salen varios experimentos, pero como estamos online, vamos a retenerlos a los ejemplos que le he dado, ¿ya? En la actividad anterior, usted habrá observado que los líquidos y los gases son fluidos, ¿ya? Es decir, los gases y el agua pueden pasar o fluir por múltiples agujeros. Es decir, yo tengo un colador, le echo agua y el agua pasa por el colador. Yo tengo un colador, tengo aire, el aire pasa por el colador. Tengo una pelota de hielo, la echo en el colador, no pasa nada. Eso es que tenga fluidez una materia. Ahora, esto se explica si consideramos que un líquido o un gas está constituido por moléculas cuya separación entre sí les permite la libertad del movimiento. Ujú. Es decir, yo tengo un líquido, lo pongo sobre la mesa y sé, ¿qué le pasa? Se va para todos lados. Tengo un gas, un humo, como hay trucos de magia, o pasa con el humo que pasa el viento y se lo lleva para cualquier lado. O tipo Carlos Pinto, mea culpa. Claro, tipo la niebla falsa que sale en Carlos Pinto, los trucos de magia, los shows artísticos. Ahora, otra propiedad de la materia es la difusión, que consiste en la mezcla gradual de una sustancia en otra. Es decir, aquí decimos disoluble o solvente. Ejemplo, el agua con sal. Pregunta, el agua con sal, yo le echo sal al agua. ¿La sal deja de ser sal y el agua deja de ser agua? ¿O queda agua salada porque la sal, no sé, le pasó algo? Agua salada. Agua salada. ¿Queda agua salada? ¿O agua con sal? Agua salada. Agua con sal. Agua con sal porque se desliza, se desvanece la sal en el agua. ¿Se desvanece o Es una mezcla. Se o es una disuelve. difusión? Se disuelve. Perdón, profesor, una difusión. ¿Ven? Ahí empezamos a jugar con términos técnicos. Si yo tengo un vaso de agua y echo sal, la sal se va a separar en muchas partículas ya de cloruro y se va a juntar con el del agua y va a ser cloruro de sodio. Se junta cualquier ¿O no? jugo. Ah, no. El jugo también se disuelve. No es nada tan así porque si yo le echo sal al agua, sigue siendo agua salada, es decir, agua con sal. La sal es cloruro de sodio, cloro más sodio, más agua, y el agua es dos gases, hidrógeno y oxígeno. Es decir, se mezclan, se revuelven, se ven a la vista como agua, pero sigue siendo agua y sal. Y el jugo también se disuelve en el agua. El jugo también se disuelve en el agua. A ver, admitir, ya. Perdón, que una persona se salió y tengo que admitirla de nuevo. Ya. Ahí como sale pocos cristales de un refresco en polvo coloreado. Sale también ejemplo. Lo otro, la compresión. Ah, se me ocurrió. El aire puede apretarse o expandirse. El agua puede apretarse o comprimirse. ¿Ya? Incluso los metales se pueden comprimir, es decir, apretar mucho. Aquí, como están en las fotos, tenemos que hay una jeringa, usted le coloca el dedo después de tomar aire y empieza a apretarla y después se mueve sola para atrás. ¿Por qué? Por la presión. Lo igual que al tirarla, uno tapa con el dedito la jeringa, la tira y se devuelve a su posición.
¿Por qué? Porque eso se llama compresión. Lo que pasa con las maderas en la temperatura. Es más, también le pasa a los metales, que se dilatan y se contraen con la temperatura. Incluso hasta el cemento o el concreto tiene cierto grado de dilatación por temperatura. Ahora, vamos a pasar a algo un poco más técnico que es base para lo que vamos a seguir viendo. Se llama modelo corpuscular de la materia. ¿Qué es un modelo científico? Aquí al lado sale el glosario, que corresponde a una representación abstracta, conceptual, gráfica, y me tapa la cosita del programa, voy a tirarla para otro lado, ahí sí. Gráfica, visual de un fenómeno con el objeto de analizarlos, describirlos y explicarlos. Es decir, mediante de ciertos dibujos vamos a tratar de explicar la realidad. ¿Ya? El modelo corpuscular de la materia nos dice que es una forma de dibujar cómo está ordenada la materia en ciertos elementos a ciertas temperaturas o condiciones distintas. Para explicar fenómenos como la fusión de un trozo de hielo, entre paréntesis, fusión, se está derritiendo un hielo, o el secado de una prenda húmeda, podemos recurrir a un modelo científico. Yo puedo hacer un dibujito en el que diga que a un hielo le estoy poniendo calor, como fuego, y voy a ver que y voy a hacer un dibujito como que gotea y va a decirme que el fuego derrite el hielo. El fuego evapora el agua y se seca la ropa. Ahora, si se calienta mucho, el fuego quema la ropa porque la ropa es combustible, es decir, puede quemarse. Sí. Ya. Ahora, el modelo corpuscular, como lo hemos dicho, es el que nos permite ver los estados de la materia. Como por ejemplo, la materia está constituida por partículas, átomos o moléculas. Eso lo vamos a ver más adelante en las próximas clases. ¿Qué son los átomos? ¿Qué son las moléculas? Ya, lo que les puedo adelantar es que toda la materia está compuesta por átomos. Átomo viene de indivisible, de lo más chico. Pero aún así, después la ciencia avanzó y dijo, pero esto, hay cuestiones más chiquititas que esto. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Y la molécula son las uniones de átomos. Ahora, las partículas están en continuo movimiento. Y ahí entra la ilusión óptica y los paradigmas científicos, es decir, cosas que están siempre en debate. ¿La materia se mueve estando parada o no? Y es como dice un teórico científico, todo está en absoluto movimiento, incluso un cuerpo quieto está en movimiento y la realidad es una simple ilusión. Dijeron ustedes, el profe se fumó algo. El profe se fue en la profunda. Después, cuando veamos el átomo, van a decir, ahí está, que está hablando el profesor. ¿Ya? Recordemos, la materia, las moléculas, las partículas, todo lo que tocamos está en continuo movimiento. Es más, llega al punto en que nosotros sentimos y ni siquiera estamos tocando una cosa. Es una sensación humana. Existe una determinada distancia entre las partículas. ¿Ya? Entre las partículas hay una fuerza de atracción. Dependiendo de la materia, hay algo que evita que ésta llegue y se esparza libremente. Ahora, podemos hacer una representación de un trozo de cobre utilizando los
postulados anteriores del modelo corpuscular de la materia. Es decir, yo tengo la paila de cobre con la que hacemos papas fritas con chicharrones y le Y otras colocamos un zoom a papas fritas con chicharrones porque el aceite está muy caro. Sí. Ya. Ahora, si la acercamos, podemos ver que los átomos o sus componentes están ordenaditos y relativamente juntitos. Y eso va a depender del estado de esta materia. Ahora, es por eso que pasamos ahora a ver los estados físicos de la materia. Una simple inspección a nuestro entorno nos permite reconocer que la materia no está en la naturaleza de manera uniforme, es decir, no está todo igual. Por eso cuando hablamos de uniforme, de la misma forma. Por eso hablamos de que los niños, por ejemplo, van uniformados a la escuela, van todos con la misma ropa. En la naturaleza encontramos nubes, encontramos lluvia, hielo, ríos, montañas, etcétera. Es cosa de ver dónde están ustedes ahora parados y van a ver, estoy viendo un teléfono, el teléfono hay algo que le brilla. ¿Por qué hay algo que le brilla? Porque hay cosas que se mueven adentro del teléfono. Y todo tiene explicación mediante los cambios de energía y los cambios de estados de la materia. Ahora, dentro de los cambios que tenemos en el medio ambiente están los cambios de estados físicos o de agregación. Ya, cambios físicos es, por ejemplo, cuando yo tengo una lata de bebida, me tomo la bebida y después llego y piso la lata. ¿Qué es lo que hubo? Hubo un cambio físico, es decir, aplasté la lata. ¿Ya? Cambió su forma. Pero uno de agregación, es decir, hizo un cambio de estado. Sigue siendo la misma materia, pero en otra forma. Pero la lata sigue siendo la lata, pero aplastada. ¿Se entendió eso, no? Sí. Ya, si alguien no entendió, me dice, ¿sabe qué, profe? No le entendí nada con la lata. Y por ejemplo, el agua que se vuelve hielo. ¿Ya? Me lo dice, ¿sabe qué, profe? Repita, por favor. Ahora, Yo entendí, porque yo he visto personas que la pisan. sí, ya, muchas gracias. El estado físico de una sustancia depende de las propiedades de sus componentes, de la fuerza de cohesión entre las partículas que la componen. Fuerza de cohesión significa qué tanta fuerza tiene la una de acercarse a la otra. ¿Ya? Es por eso que hay materiales más sólidos o más duros, como les decimos nosotros. Por ejemplo, las partículas de madera están juntas, dependiendo del tipo de árbol que era, perdón, la familia de árbol que era, vamos a tener la dureza. Pero aún así, los metales están más cercanos, sus partículas unos que otros, y son más duros. Como decía, no es lo mismo el cobre, que es un metal, el aluminio, que es un metal, y el acero carbonatado, que es una mezcla. ¿Ya? Y como decíamos anteriormente, dependerá también de la temperatura y de la presión a la que se encuentra. Ejemplo, las aviones F-16 son hechas de aluminio. Y me van a decir algunos, pero profe, ¿es de aluminio? ¿Del mismo que hacen las ventanas? Sí, la mayoría de los aviones de la Fuerza Aérea son de aluminio. La única diferencia que tienen es que le hacen unas máquinas inmensamente grandes que apretan tanto el aluminio que queda mucho más resistente
pero sigue siendo liviano. ¿Ya? Hay un cambio de densidad, por ejemplo. Ahora, como decíamos, los cambios de estado los vamos a ver con el modelo crepuscular de la materia. Estado sólido, cuando las fuerzas de atracción que se ejercen entre las partículas de una sustancia son muy altas, es decir, se agarran fuerte la una con la otra, ¡aguanten! Esto se halla en estado sólido. Esta condición determina que las partículas están muy juntas y que su movimiento está limitado a la vibración. Por ejemplo, la arena está en estado sólido, pero son partículas pequeñitas de piedra molida. Por eso si yo tomo, por ejemplo, un puñado de arena, va a tener cierto grado de fluidez, como el agua, pero sigue siendo sólida. Ahora, si yo coloco arena a alta temperatura, puedo producir vidrio. Y eso sería un cambio de estado de la materia, incluso un cambio químico. Y Pero si el vidrio, si usted tiene una vibración muy fuerte, y si también esa lo copa quema. es de cristal, se va a romper. O, como el sonido se produce por vibraciones, puede generar distintos sonidos. Incluso los metales Sí. pueden generar distintos sonidos dependiendo de la calidad de metal que son. Si colocamos 6 copas con cierta cantidad de líquido en su interior, podemos tocar una tonada. Sí, muy bien. Aunque no es solo una tonada. Ahí tendríamos 6 tonos distintos dependiendo de la vibración y la nota que tiene cada copa. Ah, Sí, ¿cómo yo lo- hacemos las notas musicales del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero podemos sacar Sí. tonadas. Sí, po, hacemos distintas armonías. Ya, continuamos. Muy buen tema ese. Y eso radica en la cantidad de agua que tiene la copa. Porque el agua, como tiene otro estado, se relaciona con el estado de la copa, le da más firmeza o menos firmeza para que vibre. ¿Ya? Y por eso les sigo los comentarios, porque muchas veces algunos no conocen alguna cosa y después se les explica. Ya, continuamos. Quedando poco por hoy. Estado líquido. La fuerza de atracción entre las partículas que componen. Vamos a parar el micrófono. Silenciar. Oye, la película de No, Ya, vamos a continuar. Dejamos los comentarios para otras ocasiones. Por lo mismo les tengo el chat incluso bloqueado, solo me llegan a mí los mensajes y yo nomás puedo mandarle mensajes a todos. Ahora, el caso de los líquidos, si vemos el rectángulo, el cuadrado, perdón, azul, vemos que las partículas de un líquido están más separadas que en el caso de los sólidos. ¿Ya? Pero aún así no están tan separadas. La fuerza de atracción entre las partículas que componen un líquido es menor que las que hay entre las partículas de un sólido. Lo anterior determina que las partículas tengan mayor libertad de movimiento y estén más separadas respecto de un sólido, aunque no tanto como para reducir su volumen.
Es decir, aún así tienen cierto grado de viscosidad, densidad, y muchas veces podemos verlo y sentirlo más que como sentimos el viento y o el aire que está a nuestro alrededor. Esta visión microscópica de los líquidos nos ayuda a entender por qué son cuerpos sin forma propia, pero con volumen definido, es decir, pudimos medir su volumen. No es como el aire cuesta más medirle el volumen. Es más, hay una historia antigua que habla de que un rey determinado de Grecia mandó hacer una corona. Esta corona, a ver, voy a tratar de colocar la pizarra aquí, más para poder, ya. El rey mandó hacer una corona. Ojo con el arte con la corona, si no les gusta, ocupen la imaginación. La corona tenía que ser de oro. El rey necesitaba saber cómo poder comprobar de que no lo estafaron y que la hicieron de oro. Y que solo fue de oro, porque pudieron haberle echado algo adentro y haberla recubrido en oro nomás. Entonces, Linda la corona. linda la corona. Las otras coronas que la mayoría tiende a ver los días viernes son como así, tienen una tapita arriba, pero no, esa no es la que estamos hablando. Ya. Ahora, hablamos de la corona. ¿Qué es lo que pasa? El desafío era el siguiente: que los más sabios del pueblo puedan encontrar cómo saber si la corona era del oro que el rey entregó o no. Entonces entró este juego ya para Arquímedes y... Esperen un momento que tengo que habilitar a alguien que estaba entrando. No, se volvió a salir. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo él? Primero vamos a medir volumen, dijo él. Entonces, echó la corona, disculpen, ojo con el arte, como decía un personaje de la televisión chilena, tenía un recipiente con agua, lo llenó de agua, enterito con agua, como un balde, por ejemplo, lleno de agua hasta el tope. Y con mucho cuidado dejó caer la corona hasta que llegó al fondo. Que lo que hizo él, midió toda el agua que cayó afuera del balde. Y después tomó la misma cantidad de oro que había mandado el rey y la echó nuevamente al balde y comparó cuánta agua habían botado. Y así comparó el volumen. Y eso dijo, tiene la misma cantidad de materia. Pero, ¿será toda la materia oro? Llegó y colocó la corona después en una balanza con el oro que había dado el rey. Si la balanza quedaba equilibrada, era porque claramente era la misma cantidad de oro a la de la corona. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la materia? Tiene todo que ver. ¿Ya? No sé si quedó más claro con mi super obra artística, pero ¿se entendió el ejemplo? Sí, le quedó súper lindo. Sí, el dibujo. profesor. Ya lo vamos a borrar porque cuesta dibujar con el ratón en el computador así. No es lo mismo que a mano. Ahora, Ya derretir el oro tiene el mismo peso. tiene que tener el mismo peso. Porque es la misma cantidad de materia y es la misma gravedad.
no es lo mismo evaporar, porque los metales no se evaporan como el agua. Ahí está la clave. No todas las materias pasan por sólido, líquido, gaseoso o plasma. ¿Ya? Solo el agua pasa por los tres. Pregunta, ¿el aceite se quema, se evapora, se congela el aceite? ¿O solo se hace más sólido, se hace manteca? En algunos casos. Ejemplo, el alcohol, que no es lo mismo que el agua, obviamente. El alcohol se evapora, Sí, se evapora. se desvanece, ¿cierto? Ahora, dependiendo del grado de alcohol, por ejemplo, de un ron, un whisky, un pisco, depende qué tanto va a bajar si yo lo dejo destapado. Porque el alcohol es el que se evapora con mayor facilidad. Es más fácil que se evapore. ¿Cómo le decimos nosotros en Chile? Ay, se me fue la palabra ahora. Se desvanezca. Igual que el gas de las bebidas. ¿Ya? Pero el alcohol se puede quemar. No se quema, se evapora. Y si yo le prendo fuego a una botella de ron, ¿se quema o no se quema? Sí, el alcohol se puede quemar. El alcohol, si alguien alguna vez ha hecho navegado y ha puesto el vino a calentar, usted le echa un fosforito y arriba le sale fuego. Sí, sí. En Lo he visto cambio, varias veces. a una olla, cuando estamos haciendo tallerines, por ejemplo, esperamos que hierva el agua, le echamos un fósforo y no va a haber caso de que prenda. No. Antiguamente había califón con alcohol, recuerdo yo. Sí, yo también conocí uno que tenía mi abuelo guardado con alcohol. Ya, entre otras cosas. Ahora, como estamos comentando, los líquidos tienen distintas características dependiendo de la materia que son, pero como líquidos tienen características como la fluidez, ¿ya? Y que dependen de un recipiente para tener forma. Ejemplo, abajo tengo el vaso de agua, que el agua se acomoda, el aceite igual y el vinagre también. Pero si los mezclo los tres juntos, hay algunos que se pueden mezclar entre sí y generar mezclas que, por ejemplo, el vinagre con el agua se pueden juntar o no. Sí. No. Sí. Y el se vinagre puede. con el agua sí se mezclan. Y el vinagre con el aceite. No se mezclan. Muy bien. ¿Y el agua con el aceite? No. No se mezclan. Pregunta, ¿por qué el aceite no se mezcla con el agua? ¿Quién sabe? Diferentes partículas. Son diferentes partículas, muy bien, estamos de acuerdo. Son distintos elementos, distintos compuestos y distintas materias. Pero sobre todo, porque es más espeso, ¿no? eso, tiene distinta densidad y viscosidad. Y lo otro, esto es un dato, se puede decir que biológico. Todos los aceites, ya, aunque muy ficticios que sean, tienen origen orgánico. Ya, incluso el aceite mineral que se les echa a los autos tiene un origen orgánico, porque se saca del carbón. ¿Ya? Y todos los aceites contienen carbón o grasa. Y la grasa flota. Es cosa de ver cuando un caldo se hela nomás, se baja su temperatura y el aceite arriba, la grasa empieza a flotar.
Sí. ¿No? ¿Me equivocaré yo o se estará inventando el profesor? ¿Tendrá diferencia de la densidad de ambas cosas? Tienen diferentes densidades Más y, espeso y el otro es más. claro, y por naturaleza, todo lo que es grasa no se mezcla con el agua. ¿Ya? Continuamos, estamos Con terminando. el limón tampoco se puede juntar, pues, profe. Quedan como 2 o 3 diapositivas, ¿sí? El aceite No. con el limón tampoco se puede juntar. Ah, ahí pasa una reacción química, Sí. ¿ya? Porque el limón es cítrico y empieza a generar cambios en el aceite. Ya, continuamos para no alargarnos de las 9:30, que es a la hora que terminamos. Estamos ahora con los gases. Pasamos por los sólidos, pasamos los líquidos y ahora los gases. Si vemos en nuestro cuadradito verde oliva o algo parecido, las partículas de aire solamente tenemos 4. Me voy a devolver rápidamente para que hagamos la comparación. ¿Cuántas partículas, pelotitas rojas hay adentro del cuadro? 4, 25, profesor. Excelente. 25, 5 por Hay 5. 25. 5 por 5, 25. Muy bien. Ahora, ¿cuántas hay en el cuadrado del mismo porte en el caso de los líquidos? 11. 10, 11. 4, 6, 8, 10. Ay, no, 10. ¿Hay 11 o hay 10? Hay 10. Son 10, profesor. 10. Hay 10, profe. 10. Ajá, ojo con el cálculo. ¿Y cuántas hay en el aire? 4. 4, ¿cierto? Cuatro. Esas pelotitas estaban más fáciles. 4. Ahora, voy a silenciar de nuevo el micrófono. ¿Ah? Ya. En este estado, las fuerzas de atracción entre las partículas son muy débiles. Cuesta que se mantengan juntas. Esto permite gran movilidad. Y por ende, es decir, por lo tanto, por esa causa, una separación mayor a la que existe en los líquidos y los sólidos. El agua sigue siendo agua, siempre. Siempre es H2O. Pero el agua que tomamos en la casa tiene muchas cosas más. No es un agua destilada como la que le echamos a los autos. Tiene yodo, tiene cloro, tiene un poco de potasio, etcétera, flúor. Tomamos un tutti frutti que le llamamos agua potable. El agua pura es el agua destilada que le echamos a los autos. Y esa agua es ácida y nos hace mal. Por eso no es llegar y tomar agua. Ahora, por ejemplo, el agua que de las ciudades de playa que sacan del mar, aunque la saquen del mar, tiene gusto a sal. Ahora, esta movilidad y libertades que tienen los gases es que se pueden separar mucho entre ellos y uno los puede cruzar rápidamente con una mano. Es más, el aire que estamos respirando no es puro oxígeno, tiene nitrógeno, tiene dióxido de carbono y distintos otros componentes. Solo el 17% es oxígeno. Y cuando, por ejemplo, una ciudad hay mucho humo, la colocan con restricción. ¿Por qué? Porque baja el nivel de oxígeno y hay mucho polvo en suspensión. Ahora, esta visión microscópica de los gases nos ayuda a entender por qué son cuerpos sin forma propia ni volumen definido, ya que se pueden apretar y se pueden estirar, ya como lo vimos en el caso de la jeringa. Es relativo. Si yo comprimo, por ejemplo, vapor de agua a la fuerza, como pasa con el gas que ocupamos para cocinar, se vuelve líquido. Y no es por temperatura, porque el gas
está bien, pues el cilindro de gas puede que esté un poco helado adentro, en su interior, pero no es simplemente un cambio por temperatura, es un cambio por presión. ¿Ya? Y ahí pasa algo peculiar, Profesor, ¿sí? si yo tiro, por ejemplo, desastre ambiental, también viene siendo un estado gaseoso, ¿cierto? El desodorante ambiental no de todo. ¿No hay una presión sobre esto para que pueda salir? Ah, está a presión, pero es lo mismo que las pistolas de agua. Están a presión, pero sigue siendo líquido. ¿Ya? Y las partículas quizás de un desodorante ambiental, un desodorante para la piel, cualquier tipo de desodorante, incluso un spray para pintar, es líquido a presión con un gas que al soltar esa presión lo esparce. Pero recordemos, depende de la unión de las partículas para clasificarlo entre líquido, sólido y gaseoso. Y entra también el juego con las densidades y la cantidad. Porque las nubes son agua, pero está tan dispersa que una, al separarse, se vuelve más liviana y flota. Bueno, se eleva, ¿ya? Y al enfriarse, se contrae, y como se contrae, se pone más pesada y cae en forma de lluvia. Es más, la mayoría de los estados de la materia se rigen por lo que le pasa al agua. Pero el agua es uno de los pocos compuestos, que al congelarse, al bajar la temperatura, no se achica, se expande. Pero eso es algo que vamos a hablar más adelante. La última presentación de la noche. ¿Cómo estamos con la hora? Nos quedan 9 minutos. Estamos ready. ¿Cómo vamos? ¿Estamos muy aburridos? Ya estamos lateados ya. Está buena, está interesante la clase. Ahora, este diagrama que yo coloqué aquí no es el mismo que sale en los libros. ¿Ya? Porque este es el actual. No todos reconocen esto, pero es la verdad y el mundo ha cambiado. Se reconoció un cuarto estado de la materia llamado plasma. Por eso hay teles que son a plasma y les llamamos plasma, aunque ahora ya no son plasmas, tienden a ser Smart TV de pantallas LED o cristal líquido y no plasma como eran las primeras. Voy a apagar el micrófono porque el ASMR me está molestando un poco. Ya. Veamos. El primer triángulo y el más antiguo que siempre se enseñó se basaba en los cambios del agua. Vamos a partir del agua común y silvestre como la conocemos. Si el agua la calentamos, pasa por lo que se llama vaporización. Ese es el cambio de estado, tiene ese nombre, vaporización. Y lo convertimos en un gas. Si ese gas lo apretamos un poco, es decir, condensamos, por hecho la leche condensada es más espesa, es decir, lo apretamos más, se devuelve a ser líquido. ¿Ya? Pero si ese gas se vuelve sólido, se llama deposición o incluso sublimación inversa. En cambio, un sólido, es decir, un hielo, se evapora de inmediato, que puede pasar, ya dependiendo del cambio de temperatura, se llama sublimación. Es decir, de hielo pasamos al tiro a vapor de agua y pasa dependiendo de la temperatura. Ahora, si un líquido se vuelve hielo, se llama solidificación, porque se vuelve sólido. Y si un hielo se derrite, se llama fusión. ¿Por qué?
porque se funde, igual que los metales. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto va a estar después para que ustedes lo puedan estudiar. ¿Ya? Hasta el momento estamos revisando el triángulo básico de los cambios de estado de la materia, que son los que estamos más acostumbrados. Ahora, los postulados que reconocieron al plasma como estado de la materia dependen de un flujo de electrones en el gas. Es decir, gases que están en un ambiente sellado al vacío con un golpe de corriente, lo que puede generar cambios de luces y de temperaturas. Por eso las pantallas se llamaban plasmas, porque era un panel cerrado que al darle distintos golpes de corriente eléctrica, estos podían variar su coloración y brillo. ¿Ya? Y circulaban rápidamente en ionizaciones y desionizaciones. Es más, cuando los primeros plasmas, las pantallas planas, que no son lo mismo pantalla plana que plasmas, si algunos se acuerdan, antes los televisores blanco y negro eran como redonditos para adelante. Después salieron las pantallas planas que ya no eran redonditos. Y después salieron los televisores plasmas. Ya estoy haciendo un recuento histórico. Estos plasmas era un gas especial que tenían en su interior y al paso de la electricidad cambiaban de tono y daban distinta luz. Y por ese postulado se reconoce el plasma como un cuarto estado de la materia. Ahora, eso no le pasa al agua. Le pasa a ciertos materiales detallados. Como lo decíamos, no todos los metales pueden volverse gas. Dependiendo del compuesto del metal, es el gas que arroja al fundirse. Pero no quiere decir que un metal se haga gas. Hay un metal que se hace gas, pero se los voy a dejar ahí metidos en ese tema, para no extenderme mucho. Y como estábamos diciendo, volvemos al origen de esto, los cambios de estado siempre los ha marcado en la naturaleza el ciclo básico del agua. ¿Ya? El agua está corriendo por el río, yo hago un taco, riego mi sembradío, se evapora, ya vuelve y se cae como nieve en la cordillera, y en los valles vuelve a líquido, se separa de gas a nieve, de gas a líquido. Y después vuelve a fluir como ríos desde la cordillera cuando hace calor, y líquido cuando caen los valles y llega a los ríos, y ahora últimamente corre por las calles y llueve harto poco. ¿Por qué? Porque estos cambios de estado dependen de la temperatura del planeta. Y ahí nos podemos extender a varios temas mucho más grandes. ¿Ya? Vamos a volver al principio de la presentación y vamos a ir tiqueando qué cosas vimos hoy. ¿Ya? Vamos a volver. Me pasé, ahí está. En el caso de la materia del nivel 2, hablamos de materia, propiedades de la materia. ¿Ya? ¿Alguien me puede dar una propiedad de la materia de todas las que nombramos? Hablamos de todo lo que es el gas, el aire, el humo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, muy bien, pero características de la materia. Por ejemplo, ¿cómo es la mesa? La mesa es dura, blanda, transparente, se puede quemar la mesa. Si es... ¿Ah? ¿Sólida? La madera sólida, ¿esa es una propiedad de la materia o un estado de la materia? Vemos, estado ¿Un físico estado? de la materia. Los estados físicos de la materia están un poco más abajo. Dice estado sólido, estado líquido, estado gaseoso.
cambios de estado. Eso es lo que vimos. ¿Ya? Y hablamos de las propiedades de la materia, que algunas conducen electricidad. La mesa es un estado sólido. Ya, muy bien. La mesa tiene estado sólido. Excelente. Ahora, por ejemplo, ¿qué otro elemento o qué otro material puede conducir electricidad aparte de los metales? Los lapimina igual. Los lapimina, muy bien. Una papa. La madera si está mojada, muy bien. Un árbol puede conducir electricidad porque está mojado. Excelente. Ahora, por ejemplo, a ver, ¿qué cosas pueden fluir? Todos los que son líquidos pueden fluir. Los gases también pueden fluir, arrancarse por cualquier agujero. El ¿Ya? agua, el alcohol. El alcohol, muy bien. Las coronitas que me tomé de ahí también son de estado líquido. También están en estado líquido y pucha que fluyen por la sangre. A los carabineros les gusta buscar cuánto hay en la sangre de eso. Sí, Ya. pero hay que quedarse tomando en la casita nomás. Muy bien. Vimos flotabilidad. Y no existe. Ya. Hablamos un poco de temperatura y calor. Ahora, para los de nivel 3, nuevamente, como vimos componentes físicos de la materia, los tipos de representaciones de la materia, estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Hablamos de la forma, la resistencia mecánica y la fluidez. Difusión, cuando se diluye algo, como la sal. La compresión, cuando hablamos de los aires que se pueden apretar y hacer nuevamente líquidos. Y la expansión, que se pueden liberar, como el caso de un desodorante ambiental que se libera. ¿Ya? Eso también hablamos de los gases que ejercen presión, tienen temperatura, volumen, entre otros. ¿Ya? Muy bien. Eso ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Quedan en libertad de acción. Yo voy a terminar la grabación y espero que estén muy bien. Si alguien quiere ir a verme en persona, puede decirme el horario. Y nos estamos viendo nuevamente para la clase de matemáticas. Chao, profe. Chao, gracias. Que estén todos Chao, muy profe. bien. Chao. Chao. profe. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, que tengan Chao, muy buenas profe. noches, buen fin de semana. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Chao, profesor. Chao. Estamos terminando.